Buen día. Nosotras, el grupo Vistasoles M2ZK, conformado por Sara Aranguren, Karen Pinzón, Zulma Valenzuela y quien les habla Mirta Padilla, a continuación presentaremos el caso de estabilización de suelos contaminados en el caso de Alta del Collar. Esto de lo descrito y documentado por Francisco Cabrera del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla. Por lo tanto, es importante identificar la zona de estudio. Esto teniendo en cuenta que se encuentra en la ciudad de Sevilla, en España. A tan solo 36 kilómetros de la ciudad se encuentra el municipio de Aznalcóllar, una localidad de tradición minera con más de 6.000 habitantes, cuyos yacimientos metálicos se han explotado desde la antigüedad. El evento de contaminación tuvo específicamente cerca a los suelos de los valles de los ríos Agrio y Guadimar. En este lugar ocurrió una de las mayores catástrofes ecológicas para España, pues producto de la contaminación que llevaban aguas con altos contenidos de metales. Estos metales en disolución son arsénico, bismuto, cadmio, cobre, plomo, antimonio, titanio y zinc, que resultaron sobre el suelo de los valles de Agrio y Guadimar, que en la actualidad pertenecen al Corredor Verde de Guadimar, un proyecto de gestión integrada de la cuenca, por lo que es tan importante la recuperación del suelo. Pues, si este suelo no se recuperara, tendría grandes afectaciones en la disminución cualitativa y cuantitativa del crecimiento de la micro y macrofauna. También disminuiría el rendimiento de las cosechas, pues esto tendría riesgos en la cadena trófica o a los consumidores que tengan acceso a estos productos. Esto también redime en la pérdida de fertilidad del mismo suelo. Ahora bien, es importante tener conocimiento de lo que originó la contaminación en los suelos. Este evento de contaminación se reportó en la mina al cielo abierto de Frailes en Alta del Collar. Esta mina se dedica a la extracción de metales preciosos y en la cual se cuenta con una balsa minera o de lodos. En esta se depositan los residuos de la acción minera. Esta se encuentra a la margen derecha del río Agro y a 2 kilómetros de su confluencia con el río Guadimar. El 25 de abril de 1998, el dique de contención se desplazó 60 metros, lo que originó una brecha de alrededor de 50 metros por la que se originó el vertimiento. Se ha reportado que estos vertimientos eran de lodos mineros y de agua ácida. Aproximadamente 4 millones de metros cúbicos de agua ácida y 2 millones de metros cúbicos de lodos mineros se depositaron en la cuenca del río Agro y Guadimar y posteriormente estos llegaron a los suelos aledaños de estas cuencas. Para la identificación de la zona afectada y para la toma de medidas sobre este accidente, quien tomó la cabecera fue el Instituto Geológico y Minero de España. Este accidente dejó una franja de 300 metros a cada margen de los ríos, cubierta por una capa de lodo de espesor variable y afectó un total de 4.386 hectáreas. De estas, 2.710 hectáreas fueron afectadas con lodos mineros y el resto por aguas ácidas. Por su importancia ecosistémica y la magnitud del derrame, se realizó la identificación del impacto ambiental para su recuperación, teniendo en cuenta que en el área se realizó un muestreo en el suelo, tanto para las zonas consideradas sucias y para las zonas consideradas limpias. Esto, producto o diferencial de estas dos zonas, es el contenido de metales en el suelo, para lo que se fijó un protocolo de actuación, el cual se desarrolló de esta forma. Primero, se fijó las profundidades de excavación de 15 centímetros para suelos sin arena o sin grava, y de 50 centímetros para suelos con grava. Y en todos los otros casos se tomaron 50 a 100 gramos de muestra. Se presentaron las concentraciones encontradas en ambos suelos para suelo sucio o suelo limpio, teniendo en cuenta concentraciones consideradas tóxicas para este país. Se evidenció que en un intervalo de concentración para considerarse tóxico, los elementos que sobresalen son plomo, zinc, titanio, antimonio y arsénico, y a su vez siguen este mismo orden de alta concentración.
En respuesta a las concentraciones observadas en los análisis, se vio la necesidad de tomar y aplicar una técnica de remediación, que para este caso se empleó la fitorremediación. Para esta técnica se necesita realizar un acondicionamiento de la zona. Esto teniendo en cuenta el primer paso, la remoción, que es extraer la capa superficial del suelo de 5 a 20 centímetros de espesor. Pues con la pérdida de esta capa superficial se tiene que tener en cuenta que se pierde gran contenido de materia orgánica, repercutiendo negativamente a las propiedades físicas, químicas y biológicas de los mismos. El segundo punto es la adición de materiales ricos en carbonato de calcio, óxido de hierro y materiales orgánicos como estiércol y compost. Esto con el fin de aumentar el pH o disminuir la movilidad de los elementos traza en el suelo. El tercer punto es homogeneizar el terreno. Con base en lo anterior, se decidió tomar una técnica de fitorremediación de 4 años de duración. Esta se dividió en dos fases. En la primera fase se nombró como fitorremediación activa, en la cual se utilizaron enmiendas de suelo como cal y materia orgánica, y especies tolerantes a metales pesados que mostraban potencial en la acumulación y la extracción de los metales pesados del suelo. Luego se dio paso a la fase de atenuación natural, donde aquellas especies usadas en la fitorremediación se dispusieron como residuos peligrosos y se dio paso al crecimiento de especies nativas. También se tiene que tener en cuenta que para dar paso a la fitorremediación se tuvo que hacer un acondicionamiento del terreno, ya que los suelos contaminados presentaban un bajo nivel de materia orgánica y un pH ácido, lo que generaba conflicto en el crecimiento vegetal. Para eso se usó enmiendas calizas y enmiendas como estiércol y compost. La fitorremediación se dividió en dos técnicas, fitoextracción y fitoinmovilización. En la primera se realizó mediante el uso de una especie acumuladora comercial cuyo nombre científico es Brassica juncea L o conocida por su nombre común, mostaza india. Esta combina un crecimiento rápido y una elevada acumulación de biomasa a partir de metales pesados. Esta especie se acogió a la fitorremediación ya que varios autores la exponían como una gran acumuladora de zinc y plomo, además de que se adaptaba muy bien al clima mediterráneo. Ya para la fitoinmovilización se empleó una leguminosa, esta conocida como Lupinimus albus L o por su nombre común, Altramus blanco. Esta es cultivada normalmente por todo el Mediterráneo y es una especie resistente a niveles elevados de tóxicos en los suelos. Además de que esta posee una gran capacidad de retenerlos y en su estructura almacenar estos elementos contaminantes. Como se pueden ver en las imágenes, está primero la parcela de la Brassica juncea y en la segunda ya se ve las parcelas cultivadas ya con el Altramus blanco. Bueno, para los resultados se tuvieron en consideración como zona, se seleccionó la limpia, se evidenció que la presencia de los lodos remanentes y con alta variabilidad de elementos traza. Resultó que en la capa de 0 a 10 centímetros, los valores medios de zinc, plomo, arsenio y cobre fueron entre 3 y 6 veces mayores. Se encontraron valores altos de la siguiente forma. Arsenio mayor a 700 miligramos por kilogramo. Y para arsenio y para el anteriormente nombrado, la concentración disminuyó conforme a la profundidad en la que se encontraba. Lo que ocurrió es que en la zona reforestada tenía mayores concentraciones que los suelos del Valle de Guadimar, que no estaban afectados. Como resultado de las distintas medidas de recuperación, en la mayoría de las muestras estudiadas, el contenido de cobre, zinc, cadmio y plomo en los primeros 10 centímetros de los suelos no sobrepasó los niveles permitidos para áreas naturales. Las concentraciones de arsenio, en cambio, superaron el nivel permitido, como se puede observar en la tabla, que fue de 100 miligramos por kilogramo, que eso es el 50% de sobrevalor. Cabe destacar que los niveles
permitidos son muchos mayores que los fondos geoquímicos. Entre 5 y 4 veces más para el arsenio, 45 para el cadmio. Resulta de esto que parece indicar que las concentraciones mostraron un nivel mayor a la contaminación de arsenio. Teniendo en cuenta que se realizó un análisis tanto a los elementos traza en suelos recuperados y a la vegetación, encontramos que en los suelos limpios reforestados, las concentraciones de arsénico, cadmio, cobre, plomo y zinc superan las concentraciones de aquellas zonas que no fueron afectadas por el vertido. En las gráficas evidenciamos en la parte inferior de cada una de ellas el valor del rango de concentración en un suelo normal. Y observamos que el contaminante del cobre es el que tiene una mayor frecuencia en cuanto a valores cercanos a este rango de concentración. Mientras tanto, los otros contaminantes tienen una frecuencia muy baja cercana a este valor y por el contrario tienen concentraciones más altas de las normales. El estudio realizó un análisis desde el año 1999 hasta 2003 con el fin de evaluar la evolución en la concentración de los contaminantes. Este se realizó en 2 lugares, que fue Cortijo Lagares y Cortijo Quema. Encontramos que las concentraciones empezaron a disminuir de una forma evidente desde el año 2002, que fue el año en que las actividades como limpieza, enmienda y repoblación fueron canceladas o pararon en ese momento para los contaminantes de cadmio, cromo, hierro, plomo y zinc. Por el contrario, el arsénico justo en este momento es que sus concentraciones empiezan a ascender. En cuanto a los elementos traza evaluados en la vegetación de los suelos recuperados, encontramos que durante el periodo entre 1999 y 2001 se realizó un estudio a la acumulación en 2 gramíneas de crecimiento espontáneo, las cuales fueron Sinodon y Sorghum. Estas fueron recolectadas de los suelos limpios afectados, de los suelos no afectados y de un suelo testigo, el cual no se le retiró el lodo contaminante, observando así que la contaminación en los suelos afectados es mayor a aquella en los suelos no afectados. Sin embargo, las concentraciones son mucho menores a aquel suelo testigo que contenía el lodo. Encontramos que las concentraciones disminuyen a través del tiempo y en el año 2001 se realizó un estudio en el cual se evaluó que los contaminantes están bajo el umbral tóxico para el consumo de ganado ovino. Por otro lado, encontramos el estudio en especies arbustivas y arbóreas implantadas y se analizaron las concentraciones consideradas fitotóxicas en cuanto a cadmio, zinc y cobre. Encontramos que el pimpollo de sauce excede estas concentraciones de cadmio y de zinc, las cuales son en cadmio 5 miligramos por kilogramo y zinc 100 miligramos por kilogramo. También encontramos otras especies como álamo, romero, madroño, adelfa, retama, que exceden las concentraciones permitidas de zinc. Como conclusiones al estudio realizado, se estableció que la recuperación natural asistida es una técnica exitosa para la remediación de suelos, pero que ésta necesita un mantenimiento mínimo y está basada en la estabilización de contaminantes mediante aplicación de enmiendas y establecimiento de cubierta vegetal. Añadido a esto, esta recuperación estabiliza los elementos traza en el suelo, reduciendo su disponibilidad para las plantas, así como el riesgo de estos en la cadena trófica. Aparte de estas conclusiones, se estableció que los suelos del Valle de Guadimara afectados por el vertido tóxico de Aznalcóllar y sometidos a recuperación presentaron niveles de contaminación. Sin embargo, se demostró que según la aplicación de enmiendas mejoraron sus propiedades químicas, biológicas y microbianas. Respecto a las propiedades del suelo que mejoraron, se encuentra un aumento en los niveles del pH, de materia orgánica, de actividad enzimática, arisulfatasa y la biomasa microbiana. También se presentó una disminución de la concentración de elementos traza disponibles. Hubo una mejora en el estado nutricional de las plantas y un favorecimiento de la colonización de especies esporádicas. La tabla que se encuentra a la derecha
encontramos las concentraciones de elementos traza en el tejido vegetal de Poa anual L, que fue la planta que se utilizó para observar los cambios de la contaminación en el suelo. En comentarios técnicos, nosotras como grupo establecemos que esta fue una buena técnica y se utilizó de manera oportuna con la relación de los sólidos. Aunque es larga, fue una buena decisión implementarla por la magnitud del terreno que estaba afectado. De manera que consideramos que si se realiza otro tratamiento pudo ser más costoso. Fue acertado utilizar una remediación biológica, ya que se le buscó un buen uso al suelo posteriormente, que en este caso fue la construcción de un parque, ya que la zona había perdido algunas de sus características que no lo hacían completamente fértil. Gracias.